¿Se han dado cuenta de que últimamente hay un país entero que parece estar al borde de un ataque de nervios por culpa de un simple apodo? Resulta que ahora, los que se autoproclamaban los reyes mundiales de la burla, los intocables del Internet, los que pensaban que podían ir por la vida escupiendo veneno sin que nadie les respondiera, hoy están llorando a moco tendido en televisión nacional. Fíjense nada más hasta dónde ha llegado la paranoia. Hagan ustedes el reverendo favor. Resulta que en Argentina están tan pero tan dolidos porque el mundo se les fue encima, que literal contrataron a expertos, a analistas de redes sociales, para que les expliquen por qué la gente ya no lo soporta. Y cuando digo que contrataron expertos, no es una exageración. En la televisión argentina, en un programa de supuesta seriedad periodística, se pusieron a analizar una muestra de 40.000 posteos. Escucharon bien, 40.000 publicaciones de redes sociales buscando el origen de los discursos de odio en contra de su país desde el Mundial. Y de esos 40.000 posteos lograron identificar 5 grandes grupos de acusaciones. Pero hubo un solo detalle que los hizo enfurecer, que les tocó el ego tan profundamente que los dejó exhibidos ante toda Latinoamérica. Cuando empezaron a desmenuzar estos datos, los analistas en el estudio se dieron cuenta de que quitando las quejas obvias sobre el fútbol, como las famosas ayudas arbitrales, los penales regalados o las revisiones del VAR, el verdadero dolor de cabeza para ellos venía de los temas extrafutbolísticos. Y ahí en medio de la pantalla apareció la palabra que los tiene temblando. En tina, así como lo escuchan, un panelista con la cara descompuesta por la indignación preguntó en vivo de dónde venía esa burla, quién había sido el genio malévolo que había popularizado el término hambrientina, y la respuesta de su compañero fue tajante, directa y sin titubeos. México fue México, y la reacción en ese foro fue un poema, la fragilidad. Empezaron a decir que eso es cierto, que ese es el supuesto odio mexicano, que en México los detestamos, que la tendencia nació aquí, y que así los llamamos todos los días. Pero lo verdaderamente fascinante no es que hayan descubierto el apodo, lo fascinante es el cinismo con el que operan, porque en ese mismo momento, mientras se hacían las víctimas por la palabra hambrientina, los mismos periodistas empezaron a decir que los mexicanos somos los que comemos carne de burro. O sea, se están quejando amargamente del hate que reciben. Lloran porque supuestamente una usina mexicana coordina ataques en su contra. Se indignan porque les decimos que todos los argentinos son meseros en la Roma o en la Condesa, pero al mismo tiempo no dudan ni un segundo en usar los estereotipos más bajos para atacarnos. Y es aquí donde uno tiene que detenerse a pensar. Ahora resulta que México es el principal culpable de la mala imagen de Argentina a nivel global. Vaya, parece que somos los titiriteros del Internet. Y no contentos con eso, se pusieron a analizar otras tendencias que les duelen en el alma. Se quejan de que la gente los tacha de racistas, recordando polémicas que empezaron en medios internacionales como el Washington Post, y les arde muchísimo que el Internet les recuerde constantemente que su país fue un refugio de nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Y miren la ironía, ellos mismos se enredan en sus discursos. Por un lado, se ofenden cuando los llaman la Israel de América Latina, y por el otro se indignan cuando le sacan el tema de los nazis. Sus mismos periodistas se dan cuenta de la contradicción y dicen, en vivo, pónganse de acuerdo, o somos una cosa o somos la otra. Pero para el discurso del odio, dicen ellos, todo vale lo que no quieren aceptar. Lo que se niegan a ver es que no es una campaña coordinada desde un búnker secreto en la Ciudad de México. Es simplemente la respuesta natural a su propia actitud. Y esto ya no se queda en las peleas de Twitter o en las secciones de comentarios de TikTok. Esto ha escalado a niveles que rozan lo ridículo, al punto de que ya se está politizando de una manera brutal. ¿Sabían ustedes que hace apenas un par de días, el mismísimo presidente de Argentina, Javier el Loco Milei, salió a señalar directamente a México y a Brasil de ser los principales culpables de desprestigiar a la Argentina? Un jefe de Estado, un presidente en funciones,
preocupado por los memes y las tendencias de redes sociales, culpando a los mexicanos de que el mundo ya no los vea con buenos ojos. Pero vamos a ser muy honestos, ellos no ponen absolutamente nada de su parte para calmar las aguas. Tienen a un montón de periodistas y comunicadores que viven de tirarle tierra a México, que se meten fuertemente con nuestro país, que insultan a nuestra gente y que cuando los mexicanos responden, entonces sí corren a esconderse detrás del papel de víctimas y se ponen a llorar exigiendo respeto. El caso más patético y reciente es el de Eduardo Fean. Este sujeto, que se dice ser un periodista serio, inventó de la nada que los cárteles habían amenazado a los ecuatorianos, buscando cualquier excusa para meter a México en sus narrativas retorcidas. Pero la gota que derramó el vaso, el momento en el que este señor perdió por completo la poca cordura que le quedaba, fue cuando en su programa de radio, con un micrófono abierto para todo su país, dijo textualmente que detesta a los mexicanos con toda su alma, así sin filtros. Dijo que los mexicanos le tenemos envidia a los argentinos y no solo en el fútbol, sino en todo. Imagínense el nivel de delirio, envidia, ¿de qué exactamente? Pero claro, en esta época donde todo se graba, todo se sube y todo rebota en las redes sociales a la velocidad de la luz. Hablar así de un país entero, con más de 130 millones de habitantes, no iba a salirle gratis. Y es que los argentinos todavía no entienden cómo funciona el Internet mexicano. ¿Creen que pueden soltar un insulto de ese calibre y que nos vamos a quedar callados? El video de Fean se viralizó, llegó a México y generó una ola de indignación brutal. Todo México se unió en contra de este personaje. La presión fue tanta, el rebote fue tan masivo, que el tema llegó hasta los oídos de las más altas esferas políticas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo que tomarse el tiempo en una conferencia para proyectar las imágenes de este periodista argentino y contestarle de frente, asegurando que sus palabras eran una falta de respeto absoluta, que su actitud no correspondía y que era un comentario profundamente ofensivo. Pero si la respuesta presidencial fue contundente, lo que verdaderamente destruyó el ego de Eduardo Fean vino desde otro frente y esto me pareció una joya absoluta. Entró a la escena Luisito Comunica. Sí, el youtuber mexicano, un tipo que tiene una comunidad global gigante, que es probablemente uno de los creadores de contenido más importantes a nivel mundial. A Luisito le empezaron a llover preguntas de sus seguidores. Le decían que opinara sobre este señor de la televisión argentina que andaba escupiendo odio. Y la respuesta de Luisito fue una obra maestra de la humillación pública. Con toda la tranquilidad del mundo, Luisito dijo que la verdad no tenía ni la más mínima idea de quién era ese sujeto. Esa frase, simple, no sé quién es el golpe más duro que le puedes dar a un pseudo periodista con delirios de grandeza. Y después de ningunearlo de esa forma espectacular, Luisito lo remató diciendo que por los pocos segundos que vio de su programa, claramente es una persona sumamente idiota, ignorante e imbécil. Alguien que no ha viajado ni un poquito y que no ha expandido su mente. En menos de un minuto, un youtuber dejó en la lona a uno de los comunicadores más ruidos de Argentina, exhibiendo su ignorancia ante millones de personas. Y es que en la misma televisión argentina lo reconocen, aunque les duela. Hay muy pocos públicos en el mundo que sean más reactivos, más intensos y más unidos en las redes sociales que el público mexicano. Quizás Brasil pueda llegar a estar a la par por la cantidad de población, pero los analistas argentinos admiten que México es tremendamente reactivo. Ellos mismos saben que si haces un video criticando a la selección mexicana, insultando a nuestros jugadores o atacando al país, las repercusiones van a ser inmediatas. Tu video se va a disparar, se va a compartir por todos lados, va a generar una indignación masiva y los mexicanos van a ser, como ellos dicen, súper violentos o muy efusivos a la hora de participar en la conversación. Y aquí es donde entra la verdadera estrategia de toda esta polémica. Aquí es donde se cae el teatro. Hay una regla de oro en las redes sociales que dice: habla bien de México y te va a ir bien, pero habla mal de México y te va a ir mejor.
Y eso, precisamente eso, es lo que el tonto de Feynman quiso aplicar. Quiso generar ese rebote artificial. Quiso subirse a la ola del odio para ganar relevancia. Porque en su país ya nadie le hace caso. Pero al final la jugada le salió pésima. Quedó como un completo idiota a nivel internacional y terminó teniendo que pedir disculpas con la cola entre las patas. Y no es el único. Este modelo de negocio, porque es lo que es, un negocio de monetización del odio. Lo estamos viendo cada vez más. Tenemos el ejemplo de un argentino apodado Pil, el famoso Chavo de Temo, y este cuate antes del Mundial se la pasaba diciendo que México era lo mejor del mundo. Hasta viajó a nuestro país. Todo era amor y paz. Pero en cuanto terminó el Mundial, se le fue con todo a los mexicanos. Su excusa barata fue que supuestamente los mexicanos se habían metido con los argentinos y que él iba a cobrar venganza. La realidad es mucho más triste y patética. La verdad es que hoy en día, ver sus posteos en Facebook ya ni siquiera causa enojo. Causa lástima y muchísima risa, pero el truco le funciona económicamente. Ahora que se dedica a tirarle odio a los mexicanos, sus videos tienen miles y miles de comentarios. Las vistas se le fueron a las nubes y desde luego está monetizando muy bien a costa de nosotros. ¿Se han dado cuenta de que necesitan a México para existir en el mapa digital? Sin el tráfico mexicano, sin las respuestas de los mexicanos, sus canales se mueren de hambre, y eso, mis amigos, es lo que más coraje da, que utilizan el nombre de nuestro país para llenar sus carteras mientras se dan golpes de pecho haciéndose las víctimas. Debo confesarles algo, y lo digo con toda sinceridad. Los argentinos me decepcionaron profundamente en esta etapa postmundial. Yo pensé de verdad que aguantaban más la carrilla. Pensé que siendo ellos tan buenos para el insulto fácil, iban a tener la piel más gruesa, pero resulta que son de cristal. Se quejan, Lorán, van a programas de televisión a denunciar el ciberbullying, pero cuando nosotros discutimos en redes, la realidad es que ambos bandos nos ponemos apodos bien pesados. Es una guerra sin cuartel. Ellos nos dicen saltamuros, comegrillos, marrones, y nosotros no nos quedamos atrás. Les recetamos el hambrientinos, narizones, meseros, come burro, y la lista sigue y sigue. Es la dinámica tóxica de Internet. Pero la diferencia fundamental es que nosotros no estamos haciendo paneles de expertos en la televisión abierta para llorar porque nos dijeron comegrillos. No tenemos a nuestra presidenta llorando por lo que dice un tuitero de Buenos Aires. Nosotros nos reímos, devolvemos el golpe y seguimos adelante. Ellos, en cambio, no están soportando la presión. Esta fragilidad expuesta nos deja una lección muy clara sobre quién tiene realmente el poder cultural y digital en el continente. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el drama con los argentinos, porque hay cosas mucho más interesantes pasando en nuestra región. Dos cosas rápidas antes de despedirme. La primera, espero de verdad que ya hayan ido a ver mi último video. Está buenísimo, de verdad no se lo pueden perder. Analizamos el caso de un periodista guatemalteco que contra todo pronóstico y dejando el orgullo de lado, se emociona casi hasta las lágrimas porque su selección está jugando el premundial sub-20 en el majestuoso Estadio Cuauhtémoc en Puebla. El tipo, en un arranque de sinceridad pura, reconoce que es un estadio de primer mundo, una infraestructura que los deja con la boca abierta. Vayan a verlo, vale toda la pena. Y la segunda, como ya es costumbre en este canal, les voy a soltar un pequeño spoiler de lo que se viene para el próximo video. Vamos a subir la temperatura porque vamos a reaccionar a la prensa guatemalteca, a unos periodistas que están que echan chispas diciendo que México les está robando, que les estamos quitando muchísimas medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están celebrando en estos días en Santo Domingo. La rabieta que traen es monumental, y nosotros lo vamos a desmenuzar con lujo de detalle. Se sube mañana mismo, así que ni se les ocurra perdérselo. Activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse, porque ya vieron que en este espacio traemos puros temas chingones, directos y sin censura. Así que les pregunto a ustedes, después de ver toda esta película de victimismo internacional, ¿realmente creen que los mexicanos tenemos una campaña oscura y orquestada en contra de los argentinos?
¿O simplemente somos los maestros de la carrilla defendiéndonos como siempre lo hemos hecho? Ustedes se han agarrado a pelear en las redes con los argentinos defendiendo el honor patrio. Déjenme todo su coraje, todas sus historias y sus mejores apodos aquí abajo en los comentarios. Quiero leer absolutamente a todos. Y si este análisis te abrió los ojos, si sentiste el orgullo mexicano vibrar, déjame tu valioso like, revienta ese botón de me gusta, que no te cuesta nada, y a mí me ayuda muchísimo. Y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No dejes que te cuenten las noticias a medias. Aquí vamos al fondo de la geopolítica y el drama del Internet. Gracias por estar aquí. Gracias por tu apoyo.